habíamos hablado hasta la semana pasada, habíamos hablado de la cuarta y quinta trompeta, de la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. Vamos a hablar el día de hoy de la quinta y la sexta trompeta. Pero la quinta, sexta y séptima trompeta son trompetas muy especiales, muy significativas. ¿Por qué? Porque a la quinta, sexta y séptima trompeta se le llama los tres ayes. Los tres ayes. Es decir, cada trompeta que va a sonar va a ser un ay de la gente que va a sufrir. Es una angustia, es un dolor que la gente durante la gran tribulación tendrá por el toque de estas últimas tres trompetas. Y dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, vamos para allá, porque allí habíamos hablado que había un ángel, ¿no? Versículo 13, y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Ahí están los tres ay. Quinta trompeta, sexta trompeta, séptima trompeta que están por tocarse. De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hermano, esto es muy interesante, es muy significativo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la palabra ángel en griego, ángelos, no aparece en el versículo 13. Más bien habíamos dicho que había otra palabra. ¿Qué término aparecía en griego allí? Habíamos dicho águila. ¿Se acuerdan o no? Habíamos hablado del águila, ¿no? No sé si me pueden seguir. ¿Hasta dónde está el águila? Ahí está. Justo Juan le tomó una foto. Me la ha mandado para que ustedes lo puedan ver. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no es un ángel y es un águila? Usted lo puede corroborar viendo otras versiones. La Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, otras versiones en el versículo 13, no dice que fue un ángel el que habló, sino un águila. Ahora, de manera literal, Dios no tiene problema de hacer hablar a los animales. ¿Amén o no? Ya en la historia bíblica hemos encontrado animales que han hablado. Uno de ellos, por ejemplo, el asna de Balaam, ¿no? Entonces, Dios no tiene problema con que animales hablen. Tampoco tendría problema con que un águila salga predicando y anunciando la palabra de Dios al final de los tiempos. Pero recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Es simbólico. Y muchas de las figuras que utiliza son figuras simbólicas. Y lo vamos a ver en el capítulo número 9. Porque en el capítulo número 9 vamos a ver a unas langostas, mitad langosta, mitad escorpión, con cara de hombre, con dientes de león. Y eso no puede ser literal, ¿o sí? ¿Existen realmente langostas con cuerpo de serpiente y con cara de león? No existe, hermano. Entonces, el problema de leer Apocalipsis de manera literal está en que obviamos el género literario. Y el género apocalíptico no es literal. El género apocalíptico tiene la función de usar muchos símbolos para dar un mensaje. ¿Amén? En este caso se utiliza un águila, pero es simbólico de algo. La Biblia ya había anunciado algo sobre las águilas, específicamente al pueblo de Israel. Y Dios, cuando quiso hablar de una nación que vendría, una nación que sería fiera, destructiva, maligna, Dios utilizó la imagen de un águila para advertirle al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel no se arrepentía de sus pecados, Dios enviaría una nación como águila para destruirlos. Entonces, el águila, ¿qué representa? En la escritura bíblica, el águila representa una nación fiera, destructiva y maligna que va a venir sobre la tierra. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, mire lo que dice Moisés advirtiéndole al pueblo de Israel. Dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos,
del extremo de la tierra. O sea, hay una nación muy lejana del extremo de la tierra que dice la Biblia que vuele como águila. El águila es una representación de una nación maligna, feroz, violenta y rápida. ¿Sí me dejo entender? Y luego dice, cuya nación, cuya lengua no entiendas. No van a entender lo que van a hablar. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hermanos, Moisés le está advirtiendo al pueblo de Israel y le dice: si no obedeces al Señor, Dios traerá una nación como águila, destructiva, maligna, fiera, que llegará hasta ti y te destruirá y te consumirá. ¿Sí me dejo entender o no? Entonces, el águila, de manera simbólica en la Biblia, ¿qué representa? Representa una nación veloz, rápida, una nación que está viniendo para invadir, para destruir, para afligir, para hacer daño. Esto es muy interesante porque el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis va a dar pie al capítulo 9. Aparece un águila y el águila ya les haría pensar a los lectores rápidamente en que el siguiente juicio es un juicio que viene sobre una ¿qué? Nación. Viene una nación destructiva, viene un ejército malvado, viene gente fiera a destruir la tierra. Y dice el capítulo 9, vamos para allí. Número 1, vamos a ver la quinta trompeta. Y dice el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, esta estrella que cae del cielo, la palabra estrella a veces se usa en el libro de Apocalipsis para referirse a los ángeles. Así que una estrella que cae del cielo a la tierra se refiere a los ángeles. Amén. Hay un ángel que ha caído del cielo a la tierra. Pero no significa que todo ángel que cae del cielo a la tierra es un ángel maligno. ¿Sí me dejo entender? Hay ángeles que son los ángeles caídos, se le llama ángeles caídos y son los seres malignos. Pero no todo ángel que cae a la tierra es un ser malvado o maligno. ¿Amén o no? No todo. En este caso es un ángel que viene a operar una obra. ¿Qué tenía que hacer? Versículo 1. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Este ángel que cae a la tierra tiene una llave para abrir el pozo del abismo. En el mundo antiguo, la gente creía que la tierra era circular, no esférica, sino circular. Es decir, en el mundo antiguo, la gente creía que la tierra era como un plato, plana, pero redonda. ¿Sí me dejo entender? Plana, pero redonda. Eso creían en el mundo antiguo. Y la Biblia no dice que la tierra sea esférica, dice que la tierra es redonda. Porque en la cosmovisión bíblica el mundo era plano. Eso es lo que ellos creían en ese momento. Entonces, ellos creían que al final del mundo había un abismo. El abismo era la puerta al infierno. Ahora, esto no puede ser de manera literal. No puede ser de manera literal. ¿Por qué? Porque no hay una puerta que conecte con el infierno. ¿Sí me dejo entender o no? No existe. No hay una puerta que conecte con el infierno. El infierno es un lugar espiritual. Entonces, hermanos,
Pero ellos tratan de entender porque en su época ellos sí creían que existía una puerta específica, pero que Dios había echado llave a esa puerta para que no salgan los demonios. ¿Sí me dejo entender o no? Es más, habían demonios que escapaban, podían escapar de alguna manera del infierno. Y recuerda la historia del endemoniado de Gadara. El gadareno le dijo: Señor, no nos atormentes, no nos mandes ¿a dónde? Al abismo. No querían retornar a ese lugar, ellos querían estar sueltos. El Señor les mandó a poseer a los puercos. ¿Usted recuerda o no? Muy bien. Entonces el abismo representa un lugar de conexión en el mundo antiguo entre el mundo real y el mundo de los demonios. Ahora, un ángel cae con una llave, que tampoco es literal, porque ni modo que hay una llave que sea literal para abrir el infierno. ¿Sí me dejo entender o no? Pero es una manera de representar que este ángel tiene una autoridad para bajar, abrir. Y cuando abre el pozo del abismo, ¿qué sucede? Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, cuando abre la puerta del abismo, durante la gran tribulación, este ángel abrirá la puerta y va a subir un gran humo del abismo. Pero ese humo que oscurece el sol, la luna, las estrellas, ese humo que oscurece el mundo, representa una influencia demoníaca. Durante la época de la gran tribulación, habrá una gran influencia demoníaca en el mundo, hermano. En el mundo. Ahora dice el versículo número 3. Y del humo, ¿qué pasó? Del humo salieron ¿qué? Langostas sobre la tierra. Ahora, note aquí algo, hermano. ¿Está escuchando o no? Note aquí algo. Algunos estudiosos creen que si el pozo del abismo es literal y se abre de manera literal y salen los demonios de manera literal, entonces estas langostas también deberían ser demonios literales. ¿Sí me dejo entender o no? Y la forma de langosta con serpiente, vamos a seguir leyendo, mire lo que dice ahí. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba verde de la tierra, ni cosa verde alguna, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. O sea, los que no son salvos van a comenzar a atormentar a los incrédulos. Y dice versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que solamente los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a, número 1, caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo para la batalla. Y tenían cola como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ahora, todas estas descripciones que se hacen de estas langostas no son literales. Porque imagínese a un ser espeluznante como el que usted está mirando acá, ¿verdad? Imagínese que algo así exista. ¿Existe o no existe? No. Pero pastor, en el mundo espiritual los demonios tienen esa forma. ¿Cómo lo sabes? ¿Hay una parte en la Biblia que dice que los demonios son así?
No, esas son suposiciones tuyas. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. Además, en el mundo espiritual, los espíritus no tienen forma, ¿o sí tienen forma? Si son espíritus, ¿qué forma tienen? Ninguna, porque son espíritus. ¿Amén o no? Los únicos que tenemos forma y tenemos silueta, algunos una silueta que da vergüenza, pero ahí estamos. Pero los únicos que tenemos una silueta y una forma somos los seres humanos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque somos materia. La materia tiene forma. Lo inmaterial no tiene forma. Los demonios no tienen esa forma. ¿Me dejo entender o no? Porque son espíritus. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de un humo que sale del abismo, que sí habla de una influencia demoníaca, pero de esas langostas que salen con estas características que son horripilantes, hermano? Porque cualquiera que mira una langosta de esa forma, de esas características, uno se asombraría, ¿sí o no? Y diría, pero qué horrible, ¿cómo es que eso va a salir? Hermano, el autor está empleando metáforas. Recuerde que el Apocalipsis se escribe para poder explicarnos de manera simbólica lo que va a acontecer. Ahora, en la Biblia siempre habla de langostas. Y habla de langostas refiriéndose a personas. Es una metáfora, es una forma simbólica de hablar de ejércitos armados. Vamos al libro de Jueces capítulo 6, versículo 5. Vamos para allá. Todos con su Biblia, hermano, ¿ah? Jueces capítulo número 6. Jueces capítulo número 6. Versículo número 5. El problema de leer Apocalipsis de manera literal es que te encuentras, hermano, con cosas que no deberían ser literales. Jueces capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Porque ellos subían, hablando de quién, de los madianitas, hablando de los madianitas. Porque ellos subían y sus ganados y venían con tiendas en grande multitud, ¿cómo? Entonces, las langostas, ¿qué representan? Multitud de ejércitos que están viniendo a invadir. ¿Sí me dejan entender o no? Capítulo 7, versículo 12. A mí no me convence, ahora te vas a convencer. Capítulo 7, versículo 12. Nuevamente habla de los madianitas. Y miren lo que dice. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como Entonces, ¿qué representan las langostas? Multitudes de ejércitos preparados para atacar. ¿Amén o no? A mí no me convence, te vas a convencer. Nahum 3:17. Nahum es uno de esos libros que muy pocos saben dónde están. Nahum capítulo 3, versículo 17. Muy bien, miren lo que dice la palabra de Dios. Nahum capítulo 3, versículo 17. Dice, tus príncipes serán ¿como qué? Entonces, las langostas, ¿qué representan? Multitudes de ejércitos armados preparados para una guerra. ¿Qué representa? Jeremías, vamos a Jeremías, vamos para allá. Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46, versículo 23. Dice la Biblia, cortarán sus bosques, dice Jehová, hablando de los enemigos, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosas que... Sí, entonces, ¿y por qué no Joel capítulo 2? En el libro de Joel es un libro apocalíptico. Y en el mensaje apocalíptico del libro de Joel se habla de ejércitos como Joel mira una gran invasión de langostas que devasta la tierra. Pero él comienza a hablar de esas langostas como un ejército invadiendo Israel. Así que, hermanos,
todo el Antiguo Testamento ya nos está indicando que las langostas, ¿qué representan? Ejércitos armados. Entonces, estas langostas, por lógica, solamente por lógica, por analogía, si yo interpreto la Biblia, yo no puedo decir, no, estas langostas tienen que ser demonios. No pueden ser demonios. ¿Y por qué no pueden ser demonios? Uno, porque los demonios son seres espirituales, no tienen forma. Número dos, no pueden ser demonios porque la Biblia nunca compara a los demonios con langostas, pero sí compara constantemente a los ejércitos preparados para una guerra como si fueran langostas. ¿Amén o no? Entonces, estas langostas que salen de la tierra, que salen del abismo, dice que se abre el abismo, sale el humo. Ese humo representa una influencia demoníaca porque viene del abismo. Pero del humo salen langostas. Quiere decir que el ejército final, ese ejército que viene a destruir la tierra, ese gran ejército multitudinario, porque al final de los tiempos va a venir un ejército abismal, grandísimo, hermano, a invadir la tierra y a destruir la tierra. Entonces, lo que está avisando Juan es que al final de los tiempos vendrá un ejército para destruir la tierra. Y se dice que son como escorpiones. ¿Por qué? Porque los escorpiones representan los animales más hostiles del desierto. Los escorpiones representan a los árabes. Y eso inmediatamente nos conecta a lo que habíamos hablado una vez. Habíamos dicho que la Biblia constantemente habla de naciones que árabes que van a unirse al final de los tiempos para conquistar el mundo. Los que recordamos Pinky Cerebro de chiquitos, ¿se acuerdan que habíamos Pinky Cerebro? ¿Quién miraba Pinky Cerebro? Muy bien. ¿Qué trataban de hacer todas las noches? Tratar de conquistar el mundo, ¿no? Eso no se puede. Pero hermano, sí se va a poder hacer cuando los países árabes se unan en un solo bloque. Si todos los países árabes, no Europa está unida en un bloque y no hace más que tener solo una moneda económica estable. Pero cuando los árabes se unan en un solo bloque y tengan una sola religión y comiencen a querer gobernar el mundo, eso va a ser una guerra mundial, hermano. Eso va a ser una destrucción. Va a ser terrible, hermano, lo que va a venir al final de los tiempos. Así que cuando la Biblia habla de langostas, habla de ejércitos armados. Cuando la Biblia habla de escorpiones, se refiere a los animales más hostiles que vienen del desierto de Arabia. Dice que atormentan a los hombres porque esta será una nación hostil y poderosa que hará la vida imposible a los hombres al final de los tiempos. Hermano, cuando Dios quite su gracia de la tierra, todos los cataclismos, los juicios de Dios, la ira de Dios va a caer sobre la tierra. Todo, hermano, va a ser destructivo. Y hermano, Dios va a entregarle el mundo en las manos de gente desquiciada como son los árabes, islámicos. Porque ellos desean gobernar el mundo, imponer la ley sharia. Ellos desean imponer el Islam como única religión. Y ojo, todas las religiones buscan convertirte por medio de la predicación, menos el Islam. El Islam te convierte por medio de la yihad, o sea, por medio de la obligación. O te conviertes o te cortamos la cabeza. Entonces la gente dice, así por la buena me convierto. Hermanos, esa es la diferencia entre el Islam y todas las religiones del mundo, porque ninguna religión te mata obligándote a convertirte. El Islam sí. El Islam sí. Y alguien diría, pero ese es el Islam radical, pero es el Islam que aparece en el Corán. Si usted ha leído el Corán, yo he leído el Corán. Y he leído completo el Corán. Y en el Corán constantemente se repite hacer la guerra santa para que los infieles se conviertan a Alá. Entonces es la orden de que el mundo, hermano, los países árabes están esperando solamente su Imam Mahdi, están esperando su Mesías para que los una en un solo bloque y puedan gobernar el mundo. Todavía no viene.
Yo creo que cuando venga el anticristo los podrá unir y será su Mesías, será su rey. Pero hermanos, imagínense que las naciones del mundo caigan en manos de esta gente desquiciada. Van a haber, hermanos, en el mundo atentados terroristas, van a haber problemas de terrorismo internacional, hermano, va a haber una caída económica grandísima, los cataclismos que van a haber al final de los tiempos van a producir hambre mundial y todo lo que va a acontecer en la tierra, porque la gente no se arrepiente de sus pecados. Amén. La gente no se arrepiente de sus pecados, hermano, y vive cada vez en el pecado y en la maldad. Y dice la Biblia que la gente buscará la muerte. En el versículo 6, en aquel día los hombres buscarán la muerte y la muerte no la hallarán. Hermano, ¿qué significa esto? Que la gente vivirá en una angustia porque este ejército, hermano, lo peor, óigame, lo peor que le puede pasar a una persona no es morir, es ser atormentado. ¿Verdad? Porque cuando el tormento llega a su clímax, la persona prefiere morir a ser atormentada. En este caso, la Biblia dice que el Señor le ha ordenado a ese ejército no matar, sino atormentar. ¿Sí me van a entender? Ellos torturarán a la gente. Hermano, imagínate tú un ejército que gobierna el mundo y se mete y comiencen a torturar a la gente. Tú que eres cristiano, ya, vaya de frente. Hermano, en el Corán, la ley Sharia ordena primero al cristiano amputarle la mano derecha. Si no se convierte, amputarle el pie izquierdo. Si no se convierte, recién la ley Sharia ordena degollarlo. Eso es lo que dice el Corán. Eso es lo que enseña el Islam. Entonces, el tormento va a ser real. Y la gente va a ser atormentada y perseguida por gente desquiciada que trata de imponer su religión, su política y sus costumbres a todo el mundo, hermano. Y recuerde que el anticristo lo que va a buscar, ¿qué es? Imponer su ideología, su religión y su política en todo el mundo. Y va a ser caótico y destructivo lo que el anticristo haga al final de los tiempos. Y todas las naciones sufrirán el acoso, la hostilidad y la desgracia que van a traer estos ejércitos en el mundo. Tanto que la gente querrá, pero ya mejor mátame. ¿Y qué van a decir? No, va a seguir la tortura. Hermano, y va a ser tormentoso lo que venga. Todas las características que se habla de dientes de león, cara humana, cabello como de mujer y su cuerpo como de caballo, todo eso no se está refiriendo de manera literal a aspectos o características literales de estos ejércitos. Se está refiriendo más bien a su velocidad. Va a ser un ejército veloz, va a ser un ejército fiero, va a ser un ejército malvado, va a ser un ejército inteligente que va a buscar actuar de tal manera que pueda destruir y atormentar a las naciones de la tierra. Hermano, y va a ser caótico y destructivo lo que va a suceder al final de los tiempos. Y dice el versículo 11, que tienen como rey a Abadón y Apolión. Abadón y Apolión significa destrucción. Y destrucción es igual a terrorismo. Todo terrorismo es destructivo. Así que, hermano, Abadón y Apolión representó para los primeros lectores el dios pagano que adoraban los romanos, que era en forma de langosta. Pero en el contexto del futuro, el dios Abadón y Apolión, que es el dios destructor, porque Abadón y Apolión representan la muerte y la destrucción, representará al Dios que adora este ejército. Y si todo parece encaminarse hacia Medio Oriente y la destrucción que va a venir de Medio Oriente hacia el mundo, entonces, hermano, nos encontramos con que, curiosamente, Alá, el Dios de los árabes, tiene 99 nombres. Uno de esos nombres es Alá, el gran destructor. O sea, Alá, el Apolión. Hermanos, todo parece indicar que se está armando en el contexto mundial para la destrucción que habrá al final de los tiempos. Pero no es completo. Mira el versículo 12. No es lo último que va a acontecer. Porque dice el versículo 12, el primer ay pasó.
he aquí que vienen aún 2 ayes más después de esto. O sea, no basta con el ejército que va a salir a hacerle daño a los israelitas y a los europeos y a los africanos y a los asiáticos, y de repente hasta América van a venir y hacer terrorismo también. No va a bastar con eso, no va a bastar con el tormento. Hermano, en el mundo entero, ¿qué va a haber? Hambre, guerra, destrucción, epidemia, ¿sí o no? Y sobre eso un grupo de locos que tratan de dominar el mundo. ¿Sí me dejan entender o no? Sobre eso un grupo de locos a los que Dios les va a entregar el poder del mundo para destruirlo por causa del pecado. Pero no va a bastar, porque dice, este es el primero, de faltan 2 más. Y dice el versículo número 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro. El altar de oro era el altar del incienso en el tabernáculo de la tierra. Pero en el cielo, recuerda usted que también se representa el cielo como que fuera un gran tabernáculo, ¿no? Quienes no recuerdan, pues vayan al capítulo 1 de esta serie de Apocalipsis. Ahí hemos hablado bastante acerca de ese altar de oro. Y allí dice, salió una voz que decía, versículo 14, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hermanos, mire, se anuncia que la tercera parte de la tierra va a morir. Con la quinta trompeta solamente son ¿qué? Atormentados. Pero con la sexta trompeta ya no serán atormentados, sino que serán ¿qué? Exterminados. La tercera parte de la tierra va a morir, porque saldrá un ejército aún más poderoso que el que salió primero. Si los primeros eran sanguinarios, estos van a ser peores. Y ellos sí podrán matar. Y van a matar, dice la Biblia, ¿a qué? A la tercera parte del mundo. Ahora, aquí se ve el río Éufrates. Y ese es el río Éufrates. Yo le pregunto, hermano, ¿qué países actuales atraviesa el río Éufrates? Ahí está. Irak, Siria, Turquía. ¿Y qué características tienen esos países? ¿Qué son qué? Árabes islámicos. Entonces, no es extraño que la Biblia constantemente haga alusiones a los árabes como naciones que al final de los tiempos tratarán de gobernar el mundo y conquistar el mundo, y lo llegarán a hacer, porque la Biblia dice que el anticristo saldrá de Irak. Ahora dice, pastor, ¿y usted cómo sabe que va a salir? ¿Le han pasado el correo? No, yo lo sé porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el anticristo saldrá de Irak. ¿Cómo lo sabe? Vamos a Nahum, rapidito. Ahí le voy a mostrar. Libro de Nahum, capítulo 1. Libro de Nahum, capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Nahum, capítulo número 1, dice versículo 1, profecía sobre Nínive. ¿Dónde queda Nínive? ¿Dónde queda Nínive? Nínive queda al norte de Irak. Al norte de Irak. Antes de llegar a Siria. Por ahí queda Nínive. Y esta profecía de Nahum se refiere ¿a quién? A Irak. A Nínive. ¿Y qué dice? Libro de la visión de Nahum de Elcos.
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí está hablando de que los iraquíes, ¿qué son? Enemigos de Dios. ¿Y sabe por qué son enemigos de Dios? Porque son enemigos del pueblo de Israel. Y luego dice, versículo 3, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Y comienza a hablar. Versículo 6. Miren lo que dice el profeta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿A qué le recuerda eso? Apocalipsis 6. ¿Quién podrá estar de pie delante de la ira del Cordero? ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su enojo? ¿Qué le recuerda? La segunda venida de Cristo. Y dice, su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Qué significa? Se parten los montes cuando baja Jehová. ¿A qué le recuerda? A Jesús, que cuando baja en la segunda venida pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. ¿O no le recuerda eso? ¿Amén o no? Y luego dice, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. A pesar de que Cristo viene a destruir el mundo por sus pecados en su segunda venida, Cristo guardará a los que le amen al final de los tiempos. Versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué piensan contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Versículo 11, de ti, Nínive, salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. ¿De dónde sale el anticristo? De Nínive. ¿Y dónde queda Nínive? En Irak. Entonces, hermano, cuando hay gente que dice, no, que para mí el anticristo es Biden, John Biden es el anticristo. No, que el anticristo es el Papa Negro. No, que para mí que el anticristo es el pastor Abraham. No, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si no nace en Irak, no puede ser el anticristo. Y te lo voy a explicar así. Si Cristo no nacía en Belén, ¿sería el Mesías? ¿Dónde tenía que nacer Cristo? ¿Para hacer qué? Mesías. Entonces, hermano, si la Biblia dice que el anticristo, el consejero perverso, sale de Nínive, ¿de dónde tiene que salir? ¿Dónde tiene que nacer? ¿Qué tiene que ser? Tiene que venir aquí. ¿Amén o no? Entonces, este sinvergüenza, hermano, va a salir y va a querer unir a todos los países y gobernar y destruir y querer conquistar el mundo. Y Dios, hermano, lo peor no es el querer, lo peor es que Dios le va a dar a el gobierno del mundo. Y este hombre va a gobernar, hermano, va a gobernar con Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Arabia, Egipto, Sudán, Jordania, Siria, Turquía, el Líbano. Todos esos países le van a dar su poder al anticristo. Yo te pregunto, más de la mitad del mundo se va a someter a su poder. ¿Tú crees que el resto que quedamos, hermano, que nuestros aviones ni vuelan? ¿Usted cree que vamos a poder libertarnos de eso, hermano? Eso va a ser caótico. Además de eso, los terremotos, los maremotos, las epidemias, las desgracias, las guerras, los juicios, ¿sí o no? Oye, hermano, eso va a ser terrible. Pero yo me gozo porque yo voy a estar en el Señor. Yo voy a estar con Cristo, hermano. Ya usted se queda, nos informa cómo le va yendo. Pero los que nos vamos con el Señor estamos seguros, ¿amén o no? Hermano, pero va a ser destructivo y caótico. Ahora, imagínense, algo que dice la Biblia, mire lo que vamos a volver a Apocalipsis 16. Algo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, perdón. Apocalipsis capítulo 9. Dice versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era ¿qué? 200 millones. Cuando estuve preparando la prédica me puse a investigar un poco y me puse a investigar a ver cuáles son los ejércitos más grandes del mundo. ¿Cuál es el ejército más grande del mundo, hermano? Más grande del mundo. Uno puede pensar China porque todos los chinos son igualitos, ¿no? El ejército más grande del mundo es el de Estados Unidos.
¿Y sabe cuántos tienen su ejército? 1,5 millones de personas. En su ejército, ¿ah? Tiene 1,5 millones. Luego viene China con 1,300,000. Luego viene Rusia con 1,100,000. Y así van bajando. En el Perú tenemos solamente 90,000 en el ejército. ¿Se da cuenta? Pero Estados Unidos tiene 1,5 millones de personas enroladas en el ejército. Ningún ejército del mundo va a tener 200 millones. Ni los chinos tienen 200 millones. A pesar de ser, creo que los chinos son como 900 millones, creo. Pero hermano, ni aún así. ¿Sabe por qué? Porque los civiles no se enrolan en el ejército. Pero si usted une a los países árabes, que son 1,000 millones de personas, y usted considera que para los árabes, cada árabe, cada hombre es un guerrero, sí podemos hablar de una cifra de 200 millones. Estamos hablando del 25% de los árabes actualmente. La diferencia es que nosotros separamos a los militares de los civiles. Los musulmanes no separan la vida civil de la vida militar. Cada civil tiene que ser un militar. ¿Sí me dejan entender o no? Por eso es más rápido que ellos, si se organizan, tengan un ejército de 200 millones. Es posible, pero ellos, no nosotros. Por eso va a ser destructivo. ¿Usted se imagina un ejército de 200 millones, hermano? Y dice la Biblia en Apocalipsis 16, lo vamos a ver. Dios va a secar el río Éufrates para que los reyes del oriente, ¿quiénes son? Afganistán, Pakistán, Irán, puedan cruzar con sus ejércitos para invadir Israel. Eso sí va a ser destructivo, hermano. Porque la Biblia dice que cuando ya esté al final de la gran tribulación y el anticristo diga, ya, ahora sí, ya tenemos el permiso, vamos a mandar bombas nucleares, vamos a destruir Israel. Quiero que todos los ejércitos, todos los países vengan a Jerusalén y los destruyan. Así que todos, vámonos. Y cuando comiencen a cercar Jerusalén todas las naciones y estén a punto, hermano, de destruirlo, van a mirar al cielo y Cristo va a venir, hermano. ¡Gloria a Dios! Y Cristo va a bajar, hermano. Y yo le voy a pedir al Señor venir con Él porque quiero ver Full HD, a ver cómo pasa todo, hermano. Al ladito de Él quiero venir, hermano. Y Cristo va a venir y va a destruir y va a ser una matanza que dice la Biblia que la sangre correrá hasta la altura de los frenos de los caballos. Va a ser una matanza terrible, hermano. Pero, hermano, todo eso va a acontecer porque Dios lo ha dicho. Amén. Hermano, pero nosotros vamos a venir ahí adelantito con el Señor. Amén. Hay que venir para ver Full HD, hermano, cómo lo castigan al anticristo. Eso va a ser la verdadera Star Wars, hermano. Eso sí va a ser la verdadera. Pero, hermano, todo esto acontecerá al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el mundo no ha querido arrepentirse. Mira lo que dice capítulo 9, versículo número 17. Así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el azufre y el humo que salía de su boca. Probablemente está refiriéndose a armamento bélico. Se está refiriendo a armamento de guerra que van a utilizar, pero no sabemos qué tipo de armamento de guerra. Lo cierto es que van a usar un tipo de armamento de guerra que va a ser tan destructivo, hermano, que la tercera parte del mundo va a morir. Va a ser completamente destructivo lo que va a acontecer. Y dice versículo 20, y aquí vamos al número 3, ya terminamos. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres? Número 3, la respuesta de los hombres. Mire, el oriente se está preparando para atacar a Occidente y lo va a llegar a atacar y van a haber 200 millones de un ejército que va a salir para hacer la ley Sharia. Va a ser la gran yihad, una gran yihad de 200 millones de musulmanes por toda Europa, por todo, hermano, por toda América, viniendo a matar y a destruir y a hacer cosas terribles, hermano. Y van a matar a la tercera parte de los hombres. Pero ¿qué dice el versículo 20? Mire, esto es increíble, hermano. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, va a ser terrible y destructivo lo que va a acontecer. Pero ni aún los hombres que queden vivos se van a arrepentir. Ni aún ellos van a aprender la lección. Hermanos, y eso mire, si hubiera esperado que los pecadores a esta altura se arrepientan, ¿sí o no? Si hubiera esperado que en este momento ellos se arrepientan, hermanos, de la desgracia por la que están atravesando, pero no fue así. Los hombres, dice la Biblia, siguieron con su vida como si nada hubiera acontecido, sin apartarse de la maldad, sin apartarse del pecado. Las langostas, hermano, y los ángeles atados en el río Éufrates tienen tienen que ser desatados para infligir daño. Dice la Biblia que pueden hacer daño por 5 meses. ¿Usted recuerda? Solo por 5 meses. ¿Y sabe por qué Dios le pone límite? Porque Dios sigue teniendo control. Van a haber cataclismos, terremotos, maremotos, va a salir un gran ejército, van a matar a la gente por todo lugar. Pero hermanos, Dios sigue teniendo el control. Aunque el mal existe y aunque el mal tiene un impacto universal, el mal no tiene la última palabra. Porque Dios sigue siendo soberano. Porque Dios sigue siendo Dios. Porque Dios sigue teniendo el control aún de las cosas que pasarán al final de los tiempos. Dios sigue siendo Dios, hermano. Y otro de los aspectos importantes que nos muestra este capítulo, hermanos, es que nada puede corregir al mundo. Nada va a cambiar el mundo. Mire, ni los juicios de Dios que vienen sobre la tierra en la gran tribulación hará cambiar el corazón de las personas, porque seguirán en su maldad, seguirán en sus homicidios, en sus borracheras, en sus orgías, en sus homicidios, en su fornicación, en sus robos. Van a seguir haciendo el pecado, porque el juicio de Dios no les parece, hermano, no les parece una lección en su vida. Van a seguir haciendo lo malo. Pero hermanos, Dios siempre va a castigar el pecado. Los juicios de Dios en el mundo sirven para que el mundo se arrepienta, para que el mundo se dé cuenta que necesita de Dios. Hermano, la gran tribulación tiene el propósito de hacer que los pecadores se arrepientan. Sí, la gran tribulación será un proceso doloroso, pero Dios sigue buscando que los hombres se arrepientan. Así haya un solo alma, una sola alma que se arrepienta durante la gran tribulación, será grande para Dios, hermano. Pero lo triste es que la gente en la tribulación, dice la Biblia, seguirán como si nada, en el pecado y en la maldad, porque hermanos, la gente no quiere obedecer a Dios. ¿Qué nos queda, hermano? Predicar. Seguir predicando, seguir enseñando, seguir hablando. Porque hermano, esta es la 5ª trompeta, la 6ª trompeta, falta una trompeta que va a sonar. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Y falta una trompeta que va a sonar. Y esa trompeta, cuando suena, trae la parte final de la gran tribulación. Se anuncia la pronta venida de Cristo a la tierra para reinar. E inmediatamente aparecen las visiones sobre el anticristo y todo lo que va a acontecer en el capítulo 3 en adelante. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero hermanos, todo lo que Dios va a mandar sobre el mundo es una enseñanza también para nosotros. 2 cosas importantes. 1, Dios sigue teniendo el control. Las cosas pueden ir mal, pero Dios sigue teniendo el control. No el mal, Dios. Y número 2, los juicios de Dios nos deben enseñar lecciones en nuestra vida. Y lo que el pueblo no entiende es que el juicio de Dios es para que se arrepienta. Hermanos, aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque a través de este mensaje nos adviertes de lo terrible que será ese tiempo de gran tribulación sobre la tierra. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos a poder aplicar tu palabra. Ayúdanos a poder ver en tu palabra
Señor, cómo tú sigues teniendo control aún en momentos de dificultad, de angustia y de tribulación. Si eso tú harás al final de los tiempos, ¿qué no harás en nuestra vida hoy? Sigue tomando el control de nuestras vidas. Sigue tomando el control de nuestras decisiones. Sigue obrando en nosotros, Señor. Y ayúdanos a ser creyentes que glorifiquen tu nombre. Que con nuestra vida podamos predicar a otros, anunciar tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes, mejores cristianos. Señor, que nuestra vida pueda demostrar el cambio poderoso que has hecho en nuestras vidas, para que otros, al poder ver el testimonio en nosotros, puedan convertirse también a Cristo. Señor, juicios terribles vendrán al final de los tiempos. Danos el denodado trabajo, el valor para predicar tu palabra a los que necesitan y advertirles del juicio de la ira tuya que vendrá pronto a esta tierra. Ayúdanos, Señor, a anunciar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.